Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a las videoclases de la editorial Esquematízate. En estas videoclases vamos a ir resolviendo supuestos prácticos para maestros de la especialidad de audición y lenguaje. Bien, antes de comenzar, hay que decir que para resolver un supuesto de forma adecuada, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es hacer una lectura global de lo que se nos pide, del enunciado. Y después hacer una segunda lectura más específica, más detenida, destacando los aspectos clave que se nos piden, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a leer el enunciado, como hemos dicho. David es un niño de 7 años con retraso simple del lenguaje, tiene problemas para entender y seguir instrucciones y también para expresarse verbalmente. Está empezando a tener dificultades para seguir el ritmo de su clase y esto está afectando su interés por la escuela. Usted es el maestro de audición y lenguaje en el colegio de David. Y a continuación se nos plantean distintas preguntas, ¿vale? Estos supuestos los hemos elaborado desde Editorial Esquematízate, por lo tanto vamos a ir pautando un poco, dándos una guía de cómo se puede ir resolviendo esto para que poco a poco vosotros y vosotras tengáis las herramientas de hacerlo por vosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, tenemos que responder a cómo evaluaríamos las habilidades del lenguaje de David para determinar sus necesidades actuales. En segundo lugar, nos preguntan qué tipo de intervención lingüística temprana cree que sería más beneficiosa para David. Describa 3 actividades que realizaría con David para mejorar su comprensión y uso del lenguaje. En cuarto lugar, ¿cómo podríamos trabajar la inclusión de David con sus compañeros en las actividades de la clase para fomentar la interacción? Proponga estrategias para mantener a David motivado en el aprendizaje escolar pese a sus dificultades del lenguaje. También, ¿cómo colaboraría con los padres de David y otros profesionales para apoyarlo tanto en la escuela como en el hogar? Describa cómo podría adaptar las instrucciones y explicaciones de los contenidos en el aula para que David pueda seguirlas. Y por último, ¿qué evaluación se llevaría a cabo, se realizaría para seguir los progresos de David y adaptar las intervenciones a sus necesidades cambiantes? Bien, como vemos, tenemos un enunciado en sí muy sencillo, ¿vale? Cortito y con ideas claras, ¿vale? Y luego, y con un diagnóstico. ¿De acuerdo? Y después tenemos esta serie de preguntas que, como decía, van a ir pautando, sobre todo ahora al principio, cómo hay que ir resolviendo el supuesto práctico, ¿vale? Esto también sirve para aquellos que ya estéis acostumbrados a desarrollar supuestos prácticos y que necesitáis otro enfoque, como por ejemplo, pues mira, hice un supuesto práctico y no me sale siempre tan bien como desearía, o necesito ver otra forma de abordarlo. ¿De acuerdo? O igual te está saltando algunos aspectos fundamentales del supuesto y que el tribunal tiene en cuenta a la hora de evaluar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir señalando, como he dicho ahora en esta segunda lectura más detenidamente, los aspectos clave que vamos a ir dando respuesta, a los cuales vamos a ir dando respuesta. Bien, en primer lugar tenemos que dar el nombre del niño. En este caso es importante, bueno, siempre lo es, porque nos permite personalizar esa intervención. Cuando hablamos de personalizar, es ponerle nombre, cara, si puede ser, ¿vale? En este caso no la tenemos, pero sobre todo tener toda la información necesaria y que nos va a ser de utilidad para llevar a cabo esa intervención de forma individualizada. Por lo tanto, tenemos aquí el nombre del niño, David, al que también nos va a servir para no repetir todo el tiempo el alumno el niño, etcétera, ¿vale? Esto le va a dar riqueza lingüística a nuestro discurso escrito. Bien, pues David es un niño de 7 años, tenemos que tener en cuenta la edad, sobre todo porque para centrarlo en una etapa concreta, ¿vale? En este caso, en la educación primaria, con un retraso simple del lenguaje. Como decía, ya está diagnosticado, por lo tanto tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las características de este niño en concreto, ¿vale? Es muy importante también basarnos en la información que nos da sobre él, la información concreta. ¿Por qué digo esto? Porque un error muy común es decir, retraso simple del lenguaje, ala, ya sé lo que es, he tenido un niño en el aula con estas características y son todos iguales. No, ¿vale? No nos piden en el supuesto práctico que contemos todo lo que sabemos sobre
determinado trastorno o determinada necesidad, ¿vale? Nos piden que respondamos de forma específica a este caso, para eso nos lo ponen, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué características tiene? Pues tiene problemas para entender, problemas de comprensión, ¿vale? Y para seguir instrucciones. Esto es fundamental para la intervención. Y también para expresarse verbalmente, es decir, en la expresión oral. ¿Sí? Está empezando a tener dificultades para seguir el ritmo de su clase. ¿Esto a qué se debe? A los problemas o necesidades que está teniendo nuestro niño. Y está afectando también a su interés por la escuela. Entonces aquí vamos a tener que abordar, aparte del ritmo de aprendizaje, y el estilo, que también lo veremos más adelante, también tenemos que tener en cuenta la motivación, el factor motivacional, ¿vale? Y socioemocional que va de la mano. Por otro lado, tenemos que ver que somos el maestro de audición y lenguaje, es decir, vamos a tener que tener en cuenta muy presente siempre cuáles son nuestras funciones, ¿vale? Bien, aquí en la primera pregunta que nos pide, habilidades del lenguaje, ¿cómo las vamos a evaluar para ver sus necesidades? Después vamos a hablar de la intervención lingüística, siempre pensando en el beneficio para David, ¿vale? Para este niño en concreto, como decíamos. Después vamos a centrarnos en actividades concretas para mejorar su comprensión y uso del lenguaje. Ojo, es muy importante que leamos bien y demos respuesta a lo que se nos pide. ¿Por qué? Porque aquí nos dice actividades para mejorar su comprensión y el uso del lenguaje, ¿vale? No nos está pidiendo en este caso, aunque también va relacionado, qué actividades podemos hacer, por ejemplo, para desarrollar habilidades sociales, ¿vale? Para que sienta más motivación, por ejemplo, para ir a la escuela. Nos está preguntando para actividades específicas de comprensión y de expresión oral, ¿vale? Y escrita, por supuesto. ¿Cómo podría trabajar la inclusión de David en el aula? ¿Vale? Para fomentar la interacción. Aquí sí que nos está preguntando por la relación de David con sus compañeros y compañeras. ¿Vale? Luego, proponga estrategias para mantener a David motivado. Estrategias de motivación. ¿Cómo colaboraría con los padres? Es decir, esa colaboración interdisciplinar, tanto con las familias como con otros profesionales, ¿vale? Ya sea un terapeuta ocupacional, ya sea un psicólogo, ya sea un fisioterapeuta, en el caso en el que se dé esta figura, ¿vale? Describa cómo podría adaptar las instrucciones y explicaciones, es decir, las adaptaciones de las instrucciones y explicaciones que se dan en el aula. Y después, por último, la evaluación. ¿Cómo voy a evaluar y cómo voy a seguir ese progreso de nuestro alumno, de David? ¿Vale? Pues una vez que hemos leído de forma genérica y hemos hecho una segunda lectura más detallada, vamos a empezar a dar respuesta a nuestra resolución, ¿vale? A nuestro supuesto práctico. Bien, aquí tenemos una introducción en la que decimos, en primer lugar, debemos tener en cuenta la normativa vigente, siempre hay que fundamentar de manera legislativa nuestra intervención, ¿vale? En materia de educación en nuestro país y nuestra comunidad autónoma. Tenemos que recordar que aunque tenemos a nivel autonómico las competencias de educación, ¿vale? También hay que tener muy en cuenta la base, que es la Ley Orgánica 3/2020, la LOMLOE, ¿vale? Del 29 de diciembre de educación, y también el Real Decreto 157 de 2022, en este caso, que es el que establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de primaria, ¿vale? Recordemos que David está en la etapa de educación primaria, ¿sí? Si hiciésemos la intervención con un alumno en educación infantil, obviamente tenemos que poner el Real Decreto de educación infantil. Pero en este punto es fundamental basar nuestra intervención en la normativa. En este caso hemos dicho la estatal, ¿vale? La ley orgánica y el Real Decreto. Y también habría que hacer alusión al artículo 27 de la Constitución española, que aunque no es específica de educación, este artículo sí que habla del derecho a la educación de todos los españoles, ¿vale?
Y también habría que añadir el decreto autonómico. Ahora sí nos centramos cada uno en la comunidad autónoma que se presenta. Simplemente tendríamos que añadir aquí nuestro decreto autonómico, ¿vale? Y la normativa específica de atención a la diversidad. ¿Sí? De esta forma ya estamos marcando, estamos encuadrando nuestra intervención en una fundamentación legislativa. ¿Qué es lo que comentamos a continuación? Esta normativa legal establece el derecho del alumnado a recibir una educación de carácter inclusivo. Vamos a ir marcando los aspectos claves, porque esto luego cada uno lo puede redactar a su forma o añadir ejemplos diferentes, especificar un poquito más en determinados aspectos, ¿vale? Pero yo voy a ir marcando los aspectos que son clave y los que el tribunal va evaluando en sus rúbricas de evaluación. Entonces, hablamos de carácter inclusivo, siempre sabemos que la LOMLOE se establece que el principio de inclusión y normalización es por el que nos tenemos que regir, ¿vale? Adaptada a sus necesidades, esto siempre, así como la obligación de las comunidades autónomas y los centros educativos de proporcionar los apoyos necesarios para que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales, sociales e intelectuales. Este párrafo es fundamental que lo pongamos, ¿vale? Porque estamos dando a entender, bueno, estamos demostrando de forma explícita que conocemos nuestra normativa, ¿vale? Tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Sabemos que nos regimos por el principio de inclusión, que debemos adaptarnos a las necesidades de cada uno de nuestros alumnos, ¿vale? Y también que debemos alcanzar el máximo desarrollo de cada uno de ellos. Además, la Ley Orgánica de Educación, nos referimos a la 3/2020, la LOMLOE, establece la necesidad de detectar de manera temprana las necesidades educativas especiales y garantizar una intervención precoz. Lo que vemos subrayado en amarillo son como los apartados base del supuesto, ¿vale? Es decir, lo que siempre tendría que estar. Aparte de lo que voy subrayando en verde, carácter inclusivo, necesidades educativas especiales, también lo amarillo es lo que tiene que estar sí o sí. Tenemos que hablar siempre de intervención precoz. Las necesidades educativas especiales de los alumnos, cuanto antes se detecten y se intervenga, mucho más éxito va a tener tanto la intervención como el desarrollo en su etapa, ya no solo la del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también en su vida diaria, ¿vale? En todos los ámbitos, social, afectivo, motor, lingüístico, etcétera, ¿vale? Este marco jurídico también contempla la relevancia de la participación de las familias y de un trabajo coordinado. También tenemos que mencionar, tenemos que hablar de ese trabajo coordinado, ¿vale? De ese equipo interdisciplinar. No podemos trabajar de forma separada el centro, las familias y los demás profesionales, ¿vale? Hay que trabajar en conjunto para el bienestar y el máximo desarrollo, en este caso, de David. Asimismo, la función del maestro de AL no se limita a la atención directa del alumnado, sino que también se extiende a la coordinación y colaboración con otros profesionales, como acabo de comentar, con el maestro tutor, el orientador, especialistas de pedagogía terapéutica, ¿vale? Y por supuesto con la familia. Como maestros o maestras de audición y lenguaje desempeñamos un rol integral. Esto también es muy importante, ¿vale? Integral y colaborativo que se enmarca dentro de las directrices, tanto a nivel legal como pedagógico, dando respuesta a las necesidades individuales del alumnado y asegurando su derecho a una educación inclusiva y de calidad. Esta línea, que es muy corta y muy sencilla, tiene que aparecer, ¿vale? Nuestra función es dar respuesta a las necesidades individuales del alumnado y asegurarnos de su derecho a una educación inclusiva y de calidad. ¿Sí? Esto también se tiene que ver reflejado, obviamente, en el plan de intervención, en el plan de apoyo, en nuestro día a día en el aula, ¿vale? En este sentido, cabe destacar las siguientes funciones del maestro de audición y lenguaje. Estas funciones siempre tenemos que mencionarlas en todos los supuestos, ¿vale? Es decir, ¿cuál es mi función? ¿Qué me corresponde a mí como maestro de audición y lenguaje
en la intervención con este niño. En este sentido, hemos señalado la evaluación de las necesidades del lenguaje y comunicativas, ¿vale? Elaboración e implementación de un plan de intervención ajustado a las necesidades individuales del niño. Partiendo de esas necesidades, de esa evaluación, vamos a hacer un plan de intervención, es decir, qué vamos a trabajar con este niño, cómo, quiénes, ¿vale? Luego también tenemos que asesorar a los demás profesionales, es decir, al maestro tutor, tenemos que darle esas pautas para cómo intervenir con el niño en el aula. También a los familiares, ¿vale? Tienen que estar siempre informados. Debemos también fomentar la participación e inclusión, volvemos a insistir en la inclusión del niño en el aula, ¿vale? Esto no quiere decir que no nos saquemos, como decimos, al niño a una sesión individual en el aula de AL, pero la gran parte de la intervención tiene que ser de forma inclusiva. También debemos llevar un seguimiento y evaluación continua, ¿vale? Nosotros no analizamos y evaluamos las necesidades del niño, damos las pautas y ya está, y nos olvidamos. No, tenemos que hacer un seguimiento continuo en el día a día, ¿vale? Haciendo ese seguimiento del niño, de cómo evoluciona en determinados aspectos, en determinados ámbitos, si va mejorando, si no, si necesita algún ajuste. ¿De acuerdo? ¿Qué le funciona más? ¿Qué le funciona menos? ¿Qué le gusta? Hay que tener en cuenta siempre la individualización. Después también tenemos que hacer las adaptaciones necesarias, obviamente, en el material y en las actividades propuestas si es necesario. Esto no quiere decir que todo tengamos que adaptarlo, sino simplemente lo que consideremos que el niño necesita, ¿vale? Para ese desarrollo óptimo del que hablábamos anteriormente. Y también tenemos que promocionar la participación y la autonomía. ¿Sí? Tenemos que dejar al niño que se desarrolle, que aprenda, que se equivoque, que desarrolle esa competencia de aprender a aprender, ¿vale? Y por supuesto, el trabajo en equipo con otros profesionales. Como decíamos antes, la intervención nuestra va a ser holística, ¿sí? Va a ser integral. No podemos actuar de forma independiente, sino que al final somos un equipo interdisciplinar. Bien, dicho esto, a modo de introducción, esto como veis se puede aplicar a la mayoría de supuestos prácticos porque la normativa va a ser la misma, la inclusión va a ser siempre un aspecto clave, lo de alcanzar el máximo desarrollo del niño también, la intervención precoz, por supuesto, las funciones del maestro de audición y lenguaje. Como veis, esto es como una introducción piñón, pero que vamos a ir siempre mencionando el caso de David y ahora a partir de aquí vamos a centrarnos en dar respuesta a las necesidades de este alumno en concreto. Bien, aquí hemos destacado en el marco un punto de marco teórico donde decimos que el retraso simple del lenguaje, debemos recordar que ya está diagnosticado, ¿vale? Se define como una alteración o demora notable en la adquisición del lenguaje que no se explica por factores como deficiencias auditivas, trastornos del neurodesarrollo o condiciones socioemocionales adversas. Es decir, primero hacemos una pequeña definición de qué trastorno o cuál es el diagnóstico del niño en cuestión, ¿vale? Los niños con... Bueno, y ahora pasamos a decir un poquito las características, ¿vale? ¿En qué consiste este retraso simple del lenguaje? Pueden tener dificultades en la comprensión, ¿vale? Que ya nos lo dice el enunciado, que con esto, en este sentido, cumple David, ¿vale? Expresión o en ambas áreas del lenguaje. En nuestro caso, tiene en ambas. Se desconoce la causa exacta, pero se cree que puede estar relacionado con factores genéticos. Las características principales incluyen la demora notable, como hemos dicho, en el inicio de la producción del lenguaje, dificultades con el vocabulario, la gramática y el uso social del lenguaje. Estos aspectos tenemos que mencionarlos sí o sí, porque de esas necesidades, ¿vale? De trabajar el léxico, las estructuras gramaticales y el uso social, uso desde el nivel pragmático del lenguaje, van a determinar nuestra intervención. ¿Sí? Además, estos niños pueden presentar dificultades en la combinación de palabras, formación de frases complejas, uso correcto de los tiempos verbales, articulación, entre otras. Aquí, si os fijáis, hemos puesto de manera muy breve las características principales del retraso siempre del lenguaje. Bien, ahora pasamos a desarrollar cómo lo abordaríamos como especialistas de audición y lenguaje, ¿vale?
Y como siempre, en todos los ámbitos hay varios enfoques, varias técnicas, varios modos de intervención, ¿vale? Si no, no habría un supuesto, todo el mundo actuaría igual y ya está, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí que puede incluir la terapia del lenguaje directa, en la que se trabaja cara a cara para enseñar habilidades lingüísticas específicas, ¿vale? También podemos considerar el enfoque basado en el juego, que es muy, muy útil y muy productivo en el ámbito de la educación primaria, ¿vale? En esta etapa, también en infantil, por supuesto, en el que se integra la terapia del lenguaje en el juego para hacerla más natural y motivadora. Y este es el aspecto clave del juego, no es jugar porque sí, ¿vale? El juego permite que el niño se desarrolle de una forma natural, motivadora y que le llame la atención ese ambiente de la situación de aprendizaje, ¿vale? Del proceso. En las teorías y técnicas relevantes en la intervención, destacamos la teoría social interactiva de Vygotsky. Siempre es conveniente, es muy recomendable, ya que el tribunal también lo tiene en sus rúbricas de evaluación, que se mencionen teorías, que se mencionen autores, como en este caso Vygotsky. ¿Para qué? Para fundamentar, aparte de con la normativa y la legislación, ¿vale? Que se fundamente, que tenga un fundamento teórico, una base científica, nuestra propuesta, ¿vale? No es porque yo creo que es así mejor ni nada, es porque me baso en la teoría social interactiva de Vygotsky en este caso, ¿vale? ¿Por qué? ¿O en qué consiste esta teoría? En poner el énfasis en el papel del entorno social del desarrollo del lenguaje, ¿vale? ¿Por qué se caracteriza? Por un aprendizaje significativo. Busca un aprendizaje que pueda servir en el día a día, que se pueda extrapolar, ¿vale? Que no se quede en el aula solamente, que a través de esa interacción social el niño sea capaz de llevar esos aprendizajes a su día a día, a diversos ámbitos. ¿De acuerdo? Bien. Además, también debemos tener en cuenta que no solamente podemos mencionar un autor, sino que nosotros nos vamos a basar en ese autor, aunque también conocemos otras teorías de otros autores relevantes en la materia, ¿vale? En este caso podemos destacar a Bishop y Leonard, que han investigado en profundidad este retraso simple del lenguaje, ¿vale? Desde una perspectiva cognitiva y lingüística. También han propuesto diversas técnicas y actividades para mejorar áreas del lenguaje. O sea, aquí lo importante que es la teoría social interactiva. ¿Por qué? Porque es donde nosotros nos vamos a enfocar, en ese entorno social, en ese papel del lenguaje con un aprendizaje significativo. ¿Vale? Pero también está bien mencionar otros autores, otras teorías. Además, bueno, este párrafo es importante, pero se puede obviar, por ejemplo, ¿vale? Como veis, no hemos señalado aquí nada fundamental. Constantemente se investigan nuevas técnicas y estrategias, esto es obvio, ¿vale? Pero aquí sí que hay algo interesante, que es el uso de las tecnologías, de aplicaciones tecnológicas, como por ejemplo apps concretas para llevar al aula, por ejemplo, en formato tablet, utilizar el ordenador, actividades más interactivas, ¿vale? Por ejemplo, podemos reforzar el aprendizaje del lenguaje, tanto de la comunicación como de la expresión, con narración de historias, exposición de textos, situaciones lingüísticas, juegos de rol, ejercicios fonéticos y fonológicos, ¿vale? O sea que también tenemos que ir dando ya pinceladas de cómo va a ser nuestra intervención directa, ¿vale? En cualquier caso, es fundamental mantener una perspectiva individualizada. Esto ya lo hemos comentado anteriormente. Siempre nos tenemos que centrar en el alumno en cuestión y centrada en el niño para la intervención. Es importante ser consciente de las fortalezas y necesidades únicas del niño. Aquí, ojo, tenemos que procurar utilizar un lenguaje apropiado, ¿vale? Científico, pedagógico. No podemos decir, por ejemplo, fortalezas y debilidades, ¿vale? O fortalezas y, no sé, cuestiones negativas del niño, que de todo se ve, ¿vale? Son necesidades, ¿vale? Cada uno es individual, tiene sus características y con ellos sus necesidades, ¿vale? Fortalezas y necesidades. Recordad siempre utilizar un lenguaje positivo, inclusivo, ¿vale?
y diseñar intervenciones que se ajusten a sus características, necesidades y estilos de aprendizaje. ¿Vale? Esto ya lo hemos comentado también antes, muy importante. Además, se debe fomentar la participación activa del niño en el proceso y promover la transferencia de habilidades aprendidas a diversos contextos de la vida real. Esto es lo que llamamos aprendizaje significativo. ¿Vale? No solo nos podemos quedar en la teoría, sino que tenemos que demostrar que lo llevamos a la práctica. En el mismo sentido, la colaboración con los padres y el entorno educativo son fundamentales. Aquí hablábamos de ese aspecto globalizador, ¿no? Equipo interdisciplinario, que no actuamos de forma independiente. La intervención más efectiva es un abordaje integral. Aquí, como veis, también está subrayado en amarillo, por lo tanto, es clave que lo mencionemos, que incluye el entorno familiar y escolar a fin de proporcionar al niño numerosas oportunidades para practicar y mejorar sus habilidades lingüísticas en contextos significativos, naturales, reales, ¿vale? Del día a día del alumno. Una vez desarrollado el marco normativo y teórico, pasamos a desarrollar el plan de intervención con David. ¿Cómo se dice? Eh, Ay, no me sale la palabra. Bueno, estas formas de transiciones, ¿vale? Las transiciones. Estas transiciones son útiles para hacer el discurso más ameno, ¿vale? Una vez desarrollado el marco, una vez visto tal cosa o llegados a este punto en el que hemos hecho un recorrido por tal cosa y tal aspecto, ahí siempre viene bien hacer así una recapitulación para recordar al tribunal, ¿eh? Recordemos que el tribunal está leyendo o escuchando un montón de supuestos seguidos, ¿vale? Es una forma de recapitular todo lo que hemos ido abordando. ¿Sí? Bien, pues vamos a ir dando respuestas. Si os fijáis, hemos puesto aquí con el número a la evaluación de necesidades, ¿vale? Este número corresponde a la pregunta que teníamos al principio, las diferentes preguntas, ¿vale? Esta es la del supuesto, habilidades del lenguaje, intervención lingüística, actividades, etc. Bien, pues en cuanto a la evaluación de necesidades, podemos decir que para determinar las necesidades del lenguaje y comunicación de David, realizaremos una evaluación de sus habilidades lingüísticas, ¿vale? ¿De dónde partimos? La evaluación, recordad que no solamente es una evaluación procesual y final, sino que tenemos que partir de una evaluación inicial, que es fundamental en audición y lenguaje, ¿vale? ¿De dónde partimos? ¿Qué habilidades tiene? ¿Cuáles necesitamos trabajar? Para ello nos serviremos tanto de pruebas estandarizadas como de observaciones de tanto el comportamiento verbal como el no verbal en diferentes contextos. Cuanto más contextos evaluemos, mucha más información vamos a recabar, ¿vale? Reuniones con las familias, con el maestro tutor, por ejemplo, con otros profesionales, para entender su rendimiento en el hogar y en la escuela, es decir, para abordar de forma integral esa, esas características y necesidades de David. Bien, vamos a hacer una evaluación de los diferentes niveles del lenguaje. Los niveles del lenguaje siempre tienen que aparecer, por eso están en amarillo, ¿vale? Cuando hablamos de niveles del lenguaje nos referimos al fonológico, que es la capacidad de percibir y producir sonidos. Cuando hablamos de fonología nos referimos a los sonidos del lenguaje. ¿Cómo podemos evaluarlo? Pues hay diferentes formas de evaluar este nivel, ¿vale? Con pruebas estandarizadas, como por ejemplo el test de articulación a la repetición, mediante juegos sencillos de imitación y repetición de palabras, sonidos, ¿vale? Aquí es importante que no solamente digamos que vamos a evaluar los diferentes niveles del lenguaje, sino cómo, ¿vale? Tenemos que dar esa respuesta. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sí? El nivel morfosintáctico, que se refiere al reconocimiento y uso correcto de las estructuras gramaticales y morfológicas. Por ejemplo, podemos utilizar el test del lenguaje oral de Navarra o actividades funcionales, como por ejemplo solicitar a David que formule una oración, que cuente una historia, que describa una imagen. Por otro lado, el nivel semántico, fundamental, recordemos que en el enunciado teníamos que, a nivel semántico, tenía necesidades, ¿vale? Aumentar el vocabulario es semántica, el léxico. Este nivel abarca el significado de las palabras y cómo se combinan para transmitir ideas. ¿Cómo podemos trabajar el nivel semántico? Con pruebas como el Peabody Picture Vocabulary Test o también con
ejercicios o actividades de asociación de imágenes y palabras, o que explique el significado de algunas palabras, que sean listados, ¿vale? Con la misma categoría semántica, se pueden hacer juegos para evaluar el nivel semántico muy chulos, ¿vale? Aquí ya también cada uno tiene que aportar su granito de arena y desarrollar la creatividad, pensar en actividades concretas para un niño, ¿vale? Y por último, vamos a trabajar el nivel pragmático, que es el que se refiere a cómo usamos el lenguaje en un contexto o en otro, ¿vale? En situaciones sociales. Y podemos evaluarlo mediante la observación directa, como comentábamos anteriormente, con la familia, con el grupo clase, con nosotros a solas. ¿M? Durante la interacción de David con sus compañeros, con actividades como juegos de rol. Los juegos de rol son muy útiles para evaluar el nivel pragmático, ¿vale? Ya que el niño o niña debe responder de forma apropiada a diferentes situaciones comunicativas. ¿Sí? Pues una vez que hemos explicado qué niveles evaluaríamos del lenguaje, también vamos a decir que cabe recordar que tanto las pruebas estandarizadas como las actividades propuestas deben ser ajustadas al nivel de desarrollo y habilidades de David para obtener información veraz y pertinente sobre sus necesidades específicas en el ámbito de la audición y lenguaje. Este párrafo siempre debería estar, en realidad, ¿vale? En todos los supuestos. ¿Por qué? Porque no podemos decir, esta actividad me gusta o este juego, por ejemplo, como hemos dicho antes, me encanta porque siempre funciona. Porque tenemos que pensar si está adecuado y ajustado al nivel de desarrollo de David o a la etapa educativa en la que se encuentra o a las habilidades que ya tiene, ¿vale? Bien, llegados a este punto en el que ya hemos dado respuesta de forma breve y directa a la evaluación, a qué aspectos vamos a evaluar, también vamos a pasar en el segundo punto a la intervención lingüística. Aquí hemos puesto que teniendo en cuenta su edad y su retraso en el lenguaje, consideraría una intervención en el lenguaje que se centra en la comunicación funcional. Aquí ya nos vamos dando, antes hemos ido dando pistas, ¿vale? De la comunicación funcional, social, significativa, aprendizaje significativo. Y aquí ya vamos a entrar de lleno a dar las pinceladas de cómo va a ser nuestra intervención, nuestra propuesta. Dicha intervención debería centrarse en las habilidades de lenguaje reales y prácticas que David puede usar en su vida cotidiana. ¿Sí? En 4 líneas ya hemos especificado cómo va a ser nuestra intervención. El tribunal busca esto, que seamos concretos, que demos respuesta real a lo que nos están preguntando, ¿vale? Que no demos vueltas sin contestar a la pregunta. En cuanto a las premisas básicas de la intervención, se basará en las necesidades individuales de David, haciendo hincapié en la promoción de la inclusión, la autonomía y la personalización de las actividades. Es decir, si en el aula están viendo una actividad de la descripción, nosotros vamos a tener que adaptar, personalizar esa actividad a través de materiales, de pautas más sencillas, de dar una orden o una explicación detrás de otra, ¿vale? Vamos a tener que ir haciendo esa adaptación individualizada, ¿sí? Pero también dejando al alumno que sea autónomo, que forme parte del grupo clase, por eso la inclusión, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué objetivos nos planteamos? Pues los objetivos principales que nos planteamos son mejorar las habilidades de comprensión y uso del lenguaje. Estos objetivos tienen que partir de las necesidades que nos decía el enunciado. Facilitar su inclusión en el aula y mantener su motivación por el aprendizaje. Aquí podríamos poner mantener o como la está perdiendo, también podemos decir fomentar, ¿vale? Recordad que los objetivos siempre se especifican de forma en infinitivo, ¿vale? Mejorar, facilitar, mantener, proporcionar, fomentar, ¿de acuerdo? Siempre en infinitivo los objetivos. Para la consecución de dichos objetivos seleccionaremos contenidos o saberes básicos funcionales. Aquí volvemos a la funcionalidad del lenguaje. El tipo de actividades que proponemos son juegos de rol, ejercicios de memoria auditiva, narración de historias, comprensión de instrucciones, desarrollo del lenguaje funcional en la vida cotidiana. Nos serviremos de actividades como juegos de mesa, digitales, que requieran comprensión lingüística, actividades de colaboración en el aula que incluyan el uso del lenguaje, etc. Esto es clave,
¿vale? Porque aquí es donde estamos diciendo cómo voy a ejercer yo mi función como maestro de AL en el aula, ¿vale? Esto es la concreción curricular. ¿Cómo llevo yo todo eso que estoy diciendo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Vale? ¿Qué tipo de actividades voy a plantear? ¿De qué me voy a servir? ¿Qué recursos, juegos, material manipulativo, fichas también motivacionales, recompensas, refuerzo positivo? Todo eso hay que llevarlo a la práctica, ¿vale? No solamente podemos hablar de ello. Por lo que respecta a la metodología, el enfoque será principalmente lúdico y funcional, de nuevo, ¿vale? Para aprender y usar el lenguaje en contextos reales y significativos. De esta manera fomentaremos la motivación de David y cuando esté motivado ayudará a su progreso, ¿vale? El hecho de que esté motivado va a ser un aspecto fundamental. Dentro de los recursos materiales que utilizaremos, cabe destacar variedad de juegos, actividades visuales y o manipulativas, apoyos visuales, etc. Aquí podemos mencionar también el DUO, ¿vale? El diseño universal para el aprendizaje, diferentes modos de expresión, de representación, de comprensión, ¿vale? Y especificar un poquito qué recursos utilizamos o qué tipo de material manipulativo vamos a utilizar o qué tipo de juegos, ¿de acuerdo? Esto ya cada uno tiene que ir personalizando un poquito su respuesta. Las sesiones tendrán una estructura previsible. Es fundamental que hagamos una introducción haciendo una recapitulación o revisión de lo que se ha visto anteriormente. Luego pasar al nuevo contenido, a las actividades nuevas. Y por último, bueno, practicarlas. Y por último, dar una retroalimentación y una reflexión, el feedback, ¿vale? Y cierre, por supuesto. Esto es una pequeña pincelada de cómo sería a nivel espaciotemporal, ¿vale? Nuestra intervención en una sesión. También es fundamental mantener una comunicación regular con las familias, tutores, sobre el progreso, necesidades y compromisos en casa. ¿Sí? Por supuesto, debemos realizar una evaluación, no nos podemos olvidar de la evaluación, no solo de los contenidos, sino también de las competencias y habilidades lingüísticas, ¿sí? Y sociales, porque decía que no quería intervenir mucho, ¿vale? Que estaba perdiendo la motivación. Es decir, no solamente nos vamos a centrar, como en el ejemplo que he puesto antes, si están trabajando en la descripción, si ha adquirido el adjetivo, por ejemplo, ¿vale? Si sabe lo que es un adjetivo, sabe identificarlo y lo utiliza bien. Sino ¿qué competencias tiene para utilizar el adjetivo? ¿Vale? ¿Qué habilidades lingüísticas y sociales ha demostrado, por ejemplo, en un juego de rol, cómo ha utilizado los adjetivos? ¿Vale? ¿Los ha sabido utilizar? ¿Ha utilizado los correctos cuando tocaban? ¿Los ha utilizado de una forma que no sea despectiva? ¿Vale? Ese tipo de cuestiones las tenemos que abordar en la evaluación. También el lenguaje funcional en contextos de la vida diaria, como hemos dicho. ¿Cómo podemos hacer esta evaluación? A través de la observación directa, teniendo listados de control, ¿vale? Después tenemos también que proporcionaremos una retroalimentación tanto al niño como a la familia, ¿vale? Al niño para que sea también partícipe de su evolución, de su proceso de enseñanza-aprendizaje, a la familia para que sea conocedora de cómo va el niño en este proceso y también al equipo docente, ¿vale? No solamente tenemos que darle las pautas a los tutores, por ejemplo, sino que también tenemos que ir dándole una retroalimentación, un feedback de cómo va trabajando, cómo va evolucionando, qué aspectos creemos que necesitamos modificar, etc. Se realizará una evaluación continua y formativa. Esto de la evaluación continua, no hace falta que lo digamos, ¿no? Pero es necesario esa evaluación inicial, continua y final debe ser formativa y nos tenemos que centrar también en identificar las áreas de mejora, ¿vale? Si os fijáis, hablamos de áreas de mejora siempre, ¿sí? Y ajustar el plan de intervención en base a las necesidades individuales de David y su progreso. Esta parte del ajuste muchas veces se olvida en las resoluciones de los supuestos. Tenemos que reajustar o evaluar al menos para ver si necesita un ajuste esa intervención, ¿vale?
En el punto 3 vamos a hablar de actividades concretas, aunque ya hemos hablado anteriormente, pero como en la pregunta 3 específicamente nos preguntan, vamos a comentar aquí que para mejorar la comprensión y el uso del lenguaje, que es lo que nos preguntaban específicamente, algunas actividades útiles serían juegos de rol que implican seguir instrucciones, juegos de mesa o digitales que requieren comprensión lingüística y ejercicios de memoria auditiva. Además, dependiendo de su nivel, también podríamos trabajar en la narración de historias o en la descripción, como hemos dicho antes, de personajes, de lugares, de situaciones, ¿vale? Para ayudar a mejorar la expresión verbal. Siempre actividades con un enfoque comunicativo, como veis, y funcionales. En cuanto a la inclusión, para facilitar la inclusión de David en la clase, planificaría actividades grupales o en pareja, pequeño grupo, esto se puede matizar, ¿vale? Que fomenten su participación y otorguen un rol activo. ¿Qué quiere decir esto? Que sea partícipe, que se sienta útil en ese grupo clase. También podemos asignar roles dentro del grupo, ¿vale? Uno es el portavoz, otro es el secretario, otro es el que toma apuntes sobre los datos necesarios de la tarea. ¿Sí? Esto también lo que hace es motivar y darle esa responsabilidad dentro del grupo. ¿Qué otras cosas podemos hacer para motivar a David? Pues, por ejemplo, podemos emplear los refuerzos positivos. ¿M? Recordemos que un refuerzo positivo se basa en la teoría del condicionamiento operante de Skinner, ¿vale? ¿Qué dice? Que para que una conducta deseada se repita en el tiempo, debemos reforzarla, es decir, dar un estímulo positivo. Un refuerzo positivo no es otra cosa que un estímulo agradable, ¿vale? Un estímulo agradable puede ser de diferentes tipos. Puede ser una recompensa física, por ejemplo, tangible, por ejemplo, un regalo, un dibujo, o puede ser un elogio. Has hecho muy bien este aspecto. Siempre tenemos que ser conscientes cuando damos un refuerzo positivo, ser concretos, ¿vale? Sobre todo con los niños con necesidades educativas especiales. ¿A qué me refiero con ser concretos? A no decirle, ay, hoy lo has hecho muy bien, o hoy lo has hecho mejor. No, ¿qué has hecho mejor? ¿Qué has hecho bien? ¿Qué te estoy reforzando positivamente? ¿Vale? Tenemos que ser específicos. ¿Qué va a hacer ese refuerzo positivo? Que el niño aprenda y afiance que ese comportamiento o esa forma de trabajar es la que se espera de él, es la adecuada. ¿Vale? Entonces, ese refuerzo positivo va a hacer que perdure en el tiempo aun cuando haga cosas que no son las deseadas. Es decir, un refuerzo positivo busca esa retroalimentación para que ese comportamiento se repita. Por lo tanto, si nosotros castigamos, que sería lo contrario al refuerzo positivo, ¿vale? Estamos dando un estímulo negativo, desagradable, ¿vale? Estaríamos reforzando, pero negativamente. ¿Me explico? ¿Sí? Bien, pues cuando hablamos de refuerzos positivos, eso tenemos que especificar a qué estamos reforzando, qué conducta o qué aspecto estamos reforzando y tenemos también que valorar que hay diferentes tipos de refuerzo, ¿vale? No solamente dar un caramelo o dar un dibujo, sino que también nuestra forma de dirigirnos a ellos también son refuerzos positivos, ¿vale? Valorando sus progresos. Relacionar las tareas con las demás, con temas que sean de su interés, por ejemplo, también puede motivarlos muchísimo con su centro de interés. También sería clave darles pequeñas responsabilidades, como comentaba anteriormente, sentirse valorado y parte integral de la clase, darle un rol dentro del grupo, ¿vale? De lo que tengan que trabajar en el aula. También es fundamental la colaboración con la familia, como veníamos diciendo. Si os fijáis, antes hemos hecho una respuesta globalizada de forma global al supuesto y ahora lo estamos dividiendo en pequeñas pautas que dan respuesta a cada una de las preguntas, ¿vale? Esto cuando ya tengáis un manejo del supuesto práctico, lo vais a hacer vosotros y vosotras solas, ¿vale? Os va a ir saliendo de forma automática. Pero hasta entonces vamos a ir pautando esas respuestas para que sea más fácil, ¿vale? Que se vaya aprendiendo el modo. La colaboración de la familia, ya lo hemos dicho, que debemos fomentar el apoyo en casa también. Hay que hablar con los padres, ¿vale? Muchas veces este es un aspecto complejo en el sentido de que o los padres adoptan una postura de negación o de evitación, ¿vale? Pues hay que hablar con los padres, hay que trabajar también con las familias sobre las estrategias que pueden hacer ellos
en su día a día, en la cotidianidad, ¿vale? ¿Qué más? Adaptaciones de instrucciones y explicaciones. ¿Cómo vamos a adaptar esas instrucciones que nosotros damos? Como comentaba anteriormente, una vez que estamos en el aula y hay que hacer una actividad, vamos a darle a David instrucciones claras y concisas, ¿vale? Recordemos que tiene una dificultad a la hora de seguir órdenes e instrucciones. Por lo tanto, le vamos a facilitar esa tarea lo máximo posible, siempre teniendo en cuenta sus necesidades. ¿Vale? ¿Para qué? Podemos darle también tiempo extra para procesar la información mejor, para organizarse el tiempo, ¿vale? También podemos utilizar apoyos visuales, por ejemplo, una agenda, un tablón, un tablero de secuenciación de actividades, ¿sí? Y reforzar su comprensión. También nos tenemos que asegurar de que ha entendido la tarea. Y por último, vamos a ver el aspecto del seguimiento y la evaluación, que ya hemos dicho que era fundamental. Y que muchas veces, sobre todo el seguimiento y los ajustes, se olvidan. ¿M? Para evaluar el progreso de David, vamos a utilizar, aparte de las pruebas estandarizadas, los instrumentos de evaluación como registros anecdóticos, listas de control, el método de la observación periódica y directa. De esta manera podremos adaptar continuamente, hablamos de las adaptaciones, de los ajustes, las intervenciones a las necesidades cambiantes. Esto es primordial. Las necesidades van cambiando, ¿vale? Desde el momento en el que determinamos, evaluamos esas necesidades hasta que estamos elaborando o incluso acabando nuestro plan de intervención, para que me entendáis, hay un cambio en muchos casos significativo, muy significativo. Entonces tenemos que ir adaptando la intervención, ¿vale? No nos podemos quedar con esas pautas del principio. La evaluación también requeriría la comunicación regular con los padres y maestro tutor del aula, sobre todo que estar en estrecha colaboración con el maestro tutor para una completa visión del desarrollo del niño. Bien, si os fijáis, con todo ello hemos dado respuesta a el enunciado que teníamos al principio. ¿Sí? Y por último, siempre hay que hacer una conclusión que la mayoría de veces, por el tiempo limitado del examen, es bastante breve, pero tiene que ser potente, es decir, recoger lo más importante del supuesto, ¿vale? O de nuestra visión. Esta intervención busca mejorar las habilidades del lenguaje de David para ayudarlo a funcionar mejor en el aula y en su vida diaria. Se espera que a través de un enfoque en la comunicación funcional, este sería la clave, podamos mejorar su comprensión, que era la finalidad y uso del lenguaje, mejorar su operatividad en las actividades escolares y fomentar su integración con los compañeros. Si os fijáis, es todo lo que hemos estado viendo en el supuesto práctico, los objetivos que nos hemos planteado y precisamente lo que da respuesta a ese supuesto inicial que nos decían cómo intervendrías como maestro de AL en este caso, ¿vale? Con este niño, con David. Además, se tendrá en cuenta la colaboración con las familias para ofrecer un enfoque inclusivo y holístico. Esto siempre tiene que estar en la atención de las necesidades de David, ¿vale? Si os fijáis, es una conclusión muy breve, recoge los aspectos más importantes del supuesto. Podríamos añadir el aspecto de la metodología lúdica, bueno, infinidad de cosas, ¿vale? Pero en este caso, pues es escueta porque nos hemos detenido más en el tiempo. Pensad que estos supuestos están ajustados al tiempo de examen, ¿vale? Para que os sean realistas. Entonces, en el momento que vayáis cogiendo más soltura, también podéis, por ejemplo, aprender algunas citas de autores, ¿vale? Y añadirlas al final, utilizar alguna metáfora, ser un poco creativos y diferenciados del resto de opositores, ¿vale? Aportar vuestro granito de arena y nada, y darle ese broche final para convencer al tribunal de que vuestro supuesto o vuestro tema o vuestra exposición oral es la que les llame la atención y que os recuerden por ello, ¿vale? De forma positiva. Bueno, pues hasta aquí la resolución del primer supuesto práctico de audición y lenguaje. Y nada, muchas gracias por asistir y por ver toda la clase. Y nada, a seguir aprendiendo. Nos vemos en la siguiente clase. No olvidéis que es fundamental ver las videoclases de forma recurrente, periódica, para ir afianzando esos conocimientos y que no se nos olviden pues, teorías principales,
maneras de abordar determinados aspectos, la terminología específica de cada uno de los trastornos, de nuestra intervención, etcétera. ¿Vale? Pues bien, lo dicho, nos vemos en la siguiente clase. Un saludo, hasta luego.